Ya está aquí el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. La voz amable de la radio. Esto es En tu Camino, en tu Camino, en tu Camino. Muy buenas tardes, queridos amigos, amigas, en este día en que la Iglesia conmemora, fíjate bien, conmemora, no celebra, la muerte de nuestro Señor Jesucristo. La palabra celebración tiene que ver con acontecimientos festivos, con acontecimientos gozosos. En cambio, el Viernes Santo se conmemora, es decir, se recuerda, pero se recuerda con un cierto dolor, con una cierta, tristeza, la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y como estos días de la Semana Santa tenemos un programa especial para ti, para que comprendas lo que la Iglesia y lo que el mundo cristiano, porque hay muchos católicos y muchos no católicos que recordamos este momento, lo que la Iglesia recuerda y lo que las Sagradas Escrituras nos mencionan. Yo lo primero que quisiera decirte es que vamos a concluir el día de hoy con un canto. Pero no solamente en este momento final, sino también a lo largo de este programa tendremos alguno otro que nos recuerde lo que la Iglesia, repito, está conmemorando el día de hoy. ¿Y cómo tendrías que ver tú el Viernes Santo? Mira, yo te diría el siguiente ejemplo. Cuando una mujer está embarazada y está a punto de dar a luz, se queda en el momento del dolor del parto, en los gritos, en los aspavientos, o cuando ya dio a luz a un bebé. Cuando una persona va con el médico, se queda en su mente con el momento de 2 o 3 horas en el que el médico tuvo que utilizar la fresa con la cual va taladrando el diente, o se queda con el momento en que salió ya con el diente totalmente limpio, totalmente arreglado y con una sonrisa que le permite incluso salir en los comerciales de cremas dentales. Yo te diría que las personas se quedan generalmente con la segunda parte. Por eso, aunque hoy es día de la Pasión de Jesucristo, yo te invitaría a que no te quedes con esto. Es importante recordarlo y mencionarlo, todos los acontecimientos, todo este momento que vive Cristo, pero hay que verlo siempre a la luz de la resurrección, porque Cristo no quedó muerto para siempre, porque las llagas de Jesucristo no fueron hechas para que le dolieran eternamente, ni porque su cuerpo fue hecho para quedar totalmente y para siempre en el sepulcro. Esta muerte, esta pasión, este sufrimiento tenía un porqué, tenía un sentido, y era la redención del ser humano, tu redención, mi redención, el perdón de tus pecados y de los míos, y esto nos tiene que llevar a una gran alegría. Así que veamos así desde este punto de vista el Viernes Santo. Te recuerdo que hoy es ayuno y abstinencia, ayuno en el sentido de tener una comida fuerte, la que tú quieras, mañana, tarde o noche, y 2 comidas muy ligeras. Y abstinencia, pues tratar en la medida de lo posible de abstenerte de alimentos costosos o de alimentos que pudieran ocasionar un escándalo para ti o para los demás. Y aprovecho en este momento para dar la bienvenida a 2 grandes amigos, el productor de este programa, Sergio Enríquez. ¿Cómo estás, Sergio? Muy bien, Padre José, muy contento de que nuestros amigos del auditorio nos permitan llegar hasta donde están ellos en este Viernes Santo. Amigos, amigas, bienvenidos. Y también está con nosotros un invitado constante, David Chávez. ¿Cómo estás, David? Muy bien, Padre, como siempre es un gusto platicar con usted, con Sergio y acompañar a nuestro auditorio en este programa En tu Camino. Así es, David, y yo quisiera comenzar platicando un poco contigo porque tú has visitado ya Jerusalén y tienes esta experiencia que pocas personas tienen y que ojalá que un día puedan tener muchísimas, que es transitar por el lugar de el Vía Crucis, el lugar donde Cristo
cargó su cruz desde donde salió el pretorio, de donde vivía Pilato, hasta el lugar del Calvario, donde fue crucificado, y seguramente también hasta el lugar del Santo Sepulcro. ¿Cuál es tu experiencia de estos lugares, David? Es correcto, Padre. Estar en ese lugar, recorrer el Vía Crucis, la Vía Dolorosa, es una experiencia increíble. Sentir de alguna manera en carne propia los pasajes de la Biblia, los pasajes que narran el Calvario que sufrió Jesús, precisamente hasta el Monte Calvario, hasta el Santo Sepulcro. De verdad, es una experiencia que cambia la vida. Bueno, pues imagínate tú con la Biblia en las manos ir recorriendo estos lugares. Hoy, Viernes Santo, la Iglesia recuerda que muy tempranito los elementos del Sanedrín, los enemigos de Jesucristo, ya estaban presentando a Cristo ante Pilato sin ninguna acusación formal, porque no había ningún delito que Cristo hubiera cometido, y sin embargo, Pilato, hacia las 11 de la mañana, ya había condenado a Jesucristo, no porque fuera un acto justo, sino para quedar bien con los enemigos de Jesucristo y conservar su cargo durante mucho tiempo más. Jesucristo comienza su caminar hacia el Calvario, hacia las 11:30 de la mañana, y hacia las 12 del día podemos decir que Jesucristo ya está crucificado. Y te digo este tiempo porque realmente entre el lugar donde vivía Pilato y el Calvario, estamos hablando de una distancia no muy larga para aquellos que estaban condenados a muerte y que tenían que ir cargando su cruz y que habían sido azotados, que habían sido flagelados, que tenían amarrados los pies y no podían caminar fácilmente. Y esta vía dolorosa está conformada también por partes donde hay piedras que con el agua se convierten en resbalosas, o bien con escalones que con el peso de la cruz hacían caer también a los sentenciados. Por eso Jesucristo llega al lugar del Calvario con muchísimo esfuerzo, ha caído varias veces durante el camino, los ojos le han quedado tapados por el sudor, por la sangre que le escurre, por la corona de espinas que le pusieron en la frente, y esto imposibilita su mirada, esto imposibilita ver su horizonte, y estas caídas son para él algo que le hace sufrir más porque le cae la cruz encima. Finalmente llegan al Calvario, este lugar llamado así, porque ahí se dejaban los restos de los sacrificados hasta que se los consumieran totalmente los animales de rapiña, y quedaban ahí los huesos, las calaveras de los sacrificados, y por eso se le llamaba el lugar del calaverario o el Calvario, que es un apócope de calaverario o lugar de la calavera, que en hebreo se dice Gábata. Y ahí Jesucristo es crucificado con otros dos personajes que han sido condenados por robarle al Imperio Romano. Son dos ladrones, pero de hueso colorado, y Jesucristo estará en ese suplicio hasta las 3 de la tarde, donde después de pronunciar solamente 7 frases, muere en un estado de tremenda agonía, poco aire, muchísimo calor, muchísima sed. Las manos se han engarrotado por la gangrena, los pies se han engarrotado también por la gangrena, y finalmente su cuerpo queda colgando de la cruz a las 3 de la tarde. Algo muy importante que te quiero mencionar es algo que mencionaba el ritual del día de ayer, David. ¿Te acuerdas que el día de ayer, jueves, estábamos mencionando que cuando se sacrificaba a un cordero en tiempo de la Pascua, que le tenían que tener mucho cuidado los que lo sacrificaban de no que? Efectivamente, tenían que degollarlo, desangrarlo, y no tenían que romperle ni un solo hueso. Efectivamente. En este día te estamos recordando que Jesucristo, exactamente a la hora en que estaban sacrificando a los corderos en el templo de Jerusalén, ahí lo estaban sacrificando en la cruz. Y para que se cumpla la Sagrada Escritura y Jesucristo sea el verdadero cordero, cuando muere no le quiebran ni uno solo de los huesos. ¿Por qué hago este comentario, Sergio? Fíjate que estamos hablando del Viernes Santo, el día en que los judíos tienen que ir a preparar el cordero que se van a cenar en la noche. Ya hemos dicho, tienen que ir a degollarlo ¿a dónde? Al templo. Y después de degollarlo tienen que llegar a su casa y prepararlo ¿cómo?
lo tienen que asar y ya es como lo van a comer. Efectivamente, y sin quebrarle ningún solo hueso. Claro. Bueno, pues Jesucristo muere y los judíos están diciendo, es que si no termina rápido esta ejecución, no nos va a dar tiempo de ir a sacrificar a nuestros corderos, así que maten ya pronto a estas personas, gritan los judíos, y los romanos pues tratan de darle gusto a la gente. Pero de esto vamos a regresar hablando con ustedes al regreso del corte. Señor, en este momento hay personas que se encuentran en hospitales, clínicas o casas, agobiadas por la enfermedad. Te pido por ellas, para que comprendan que la enfermedad no es castigo ni abandono tuyo, sino parte natural de la vida y de nuestra limitación humana. Ayúdales a ser pacientes y que reciban la ayuda necesaria de médicos y familiares. Amén. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Estás escuchando En tu camino. En tu camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Hermanas y hermanos, la Penitenciaría Apostólica del Vaticano ha comunicado oficialmente que concede un año santo y la indulgencia plenaria a los fieles que, cumpliendo con los requisitos ordenados, entren por la puerta santa de la Parroquia de los Santos Cosme y Damián en la Ciudad de México. Y les sigo invitando a que vengan a la Parroquia de los Santos Cosme y Damián y no solamente pasen por esta puerta que nos ofrece la indulgencia plenaria, sino que también observen y gocen esta magnífica puerta, que es una puerta artística, hermosa e interesante, que nos recuerda esta puerta de Dios que está abierta en este año de la indulgencia, para que podamos acercarnos más a Dios, para que podamos orar por los pecadores, y si es que nos alejamos mucho de Él, podamos regresar como el Hijo arrepentido. Recuerden los horarios de la parroquia: 8 de la mañana a 7:30 de la noche. Entre semana las misas son a las 8, a las 12 y a las 6 de la tarde, y hay exposición del Santísimo Sacramento entre estas misas. También les recuerdo que todos los viernes primeros de mes tenemos a las 12 del mediodía la unción para los enfermos. Serapio Rendón número 5 en la colonia San Rafael. Todos los fieles están invitados a participar. Oremos por el Santo Padre, el Papa Francisco, que nos bendice constantemente. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Gracias por continuar con nosotros, amigos y amigas. En este programa especial del Viernes Santo estábamos escuchando, como nos comentaba el Padre José, que los romanos ya tenían mucha prisa por acabar con la vida de Jesús y de dos ladrones para irse a su casa a preparar la cena de Pascua. Y vamos a continuar escuchando la explicación del Padre José. Así es, David. Entonces, los judíos tenían que sacrificar su cordero de Pascua para celebrar la liberación de Moisés allá en aquel tiempo en que eran esclavos de Egipto, y estaban aquí presenciando una ejecución de Jesucristo y dos ladrones. A propósito, en el corte, Sergio me preguntaba de dónde surgen los nombres de los ladrones, porque no están en la Biblia. Los nombres de los ladrones surgen de la tradición, porque, por ejemplo, tampoco en la Biblia están los nombres de los papás de la Virgen María. En la Biblia tampoco están algunas otras cosas, pero la tradición, es decir, lo que se ha pasado la gente de generación en generación,
es lo que nos va marcando determinados nombres. A nivel de escritos, el nombre de Dimas y Gestas también aparecen en algunos evangelios apócrifos del siglo II, pero esta es la respuesta que le podría dar a Sergio antes de continuar con nuestro tema. Entonces, imagínate la escena. Los judíos están esperando que Jesucristo muera rápido y empiezan a presionar a los guardias. ¿Por qué los empiezan a presionar? Porque ¿cuánto tiempo duraba una persona colgada de una cruz? Una persona podía durar en la cruz 1 o hasta 2 días, porque a la mayoría lo amarraban. Y solamente cuando había mucho deseo de burlarse de una persona, pues lo crucificaban. Tenemos algunos restos que se han encontrado de crucificados, donde les pusieron un clavo en la parte del tobillo y los crucificaron juntando las 2 piernas al palo central, poniendo un clavo del lado derecho y un clavo del lado izquierdo. De esto hay elementos arqueológicos que nos hablan de lo duro que era la crucifixión. En el caso de Cristo, dura solamente 3 horas crucificado, porque ya tanta agua y tanta sangre que había perdido, pues esto hace que pueda durar poco tiempo. Por en el caso de los ladrones, a ellos no los crucifican con clavos. Esto supone entonces que van a tener que dejarlos mucho tiempo ahí, y los judíos quieren ver todo el momento de la ejecución. Y había una forma en que los que estaban sentenciados se podían morir más pronto, sin que se les atravesara el cuerpo con una lanza, porque eso sería matarlos. Claro. Y entonces eso iba en contra del derecho romano, si es que seguían algunas cosas. ¿Qué podían hacer los soldados? Llegaban con su marro y les quebraban las piernas. A la hora de no tener cómo sostenerse las personas, quedaban colgadas, no podían respirar y entonces morían asfixiadas. Jesucristo muere asfixiado, este sería su dictamen de muerte clínica, y en el caso de los ladrones, los soldados llegan, les rompen las piernas y mueren. Y dice el Evangelio, cuando los soldados llegan a donde está Cristo, no le rompen las piernas porque se dan cuenta que está muerto, y esto solamente para certificar, le clavan una lanza en el costado. Y dice la Escritura, así se cumplió lo que decía la ley, no le quebrarán ni un solo hueso. Bueno, pues esto es lo que sucede entonces en torno a la muerte de Cristo, 3 de la tarde, y viene algo dramático. Si no sepultan el cuerpo de Cristo antes de que el sol se meta, tienen que dejar el cuerpo ahí hasta el domingo, porque el sábado no se puede mover ningún cuerpo, según las leyes de los judíos. Y los judíos dicen, es que capaz que a lo mejor si lo dejamos medio vivo, los discípulos se lo llevan, nosotros nos fuimos a preparar el Cordero Pascual y cuando lleguemos ya no está, y no, queremos asegurarnos que está muerto y ya después lo dejamos ahí, solamente que se lo coman los animales. Pero los discípulos de Jesús deciden darle un sepulcro. Pero ¿de dónde, si los apóstoles son pobres? Y además, conseguir un sepulcro con las autoridades en ese momento, en víspera de fiesta, es complicado como en nuestro tiempo. Si usted va a solicitar un trámite un día antes del 15 de septiembre, estoy seguro que le van a decir, venga hasta que haya terminado el puente o cosas así. Afortunadamente, nos dice la lectura del Evangelio que había un hombre importante, rico, que tenía un cargo muy reconocido en aquel lugar. ¿Y te acuerdas cómo se llama, David? Sí, padre, el nombre de este personaje es José de Arimatea. José de Arimatea tiene influencia, va con Pilato y le dice, quiero que me entregues el cuerpo de Jesús. Si hubiera ido María o los apóstoles, los hubieran tirado de a locos. Pero va José de Arimatea, habla de tú a tú con Pilato y consigue que le entreguen el cuerpo. Ya está el cuerpo, ya lo bajan finalmente. ¿Qué te parece? Ya son las 4:30, las 5 de la tarde, en lo que bajan el cuerpo. Y ahora, ¿dónde lo ponemos? Y José de Arimatea, afortunadamente, vuelve a ser también la solución. ¿Por qué, David? Porque él presta a Jesús un sepulcro que había comprado para sí mismo, lo presta para que Jesús tenga una sepultura. Bueno, y hay una gran ventaja.
entre el lugar donde matan a Cristo y el lugar del sepulcro, te puedo decir que hay unos 20 metros, 25 metros quizás, o 30 metros cuando mucho de distancia. ¿Por qué? Por dos leyes. Porque había una ley romana que decía que cuando se iba a ejecutar a una persona se le tenía que ejecutar fuera de la ciudad. Y otra ley que decía que a los muertos se les tenía que enterrar, ¿dónde? Fuera de la ciudad. Y de esto hace que coincida el lugar donde sepultan a Cristo del lugar donde lo matan. De hecho, actualmente la iglesia que se conoce el Santo Sepulcro es una iglesia que tiene abajo, en su interior, los dos lugares. El lugar donde Cristo muere y el lugar donde es sepultado. Esto permite que lleven el cuerpo y están a punto de meter el cuerpo cuando el sol ya está ocultándose. Y María y las demás mujeres ya habían preparado lo que se le pone a un muerto. ¿Qué se le hace a un muerto cuando se le va a llevar a enterrar? Lo tienen que embalsamar con algunos aceites, algunas esencias y amortajarlo. Bueno, esta esencia con la que lo van a amortajar se llama mirra y es la que uno de los magos le llevó al niño cuando nació. Claro. Así que María y todas las demás mujeres están a punto de embalsamarlo cuando el sol empieza ya a ocultarse y les dice el tiempo ya está prohibido embalsamar al difunto. Tendrán que regresar ¿cuándo? Al día siguiente. No, al día siguiente, sábado. El domingo. No se puede trabajar. Domingo, sí, es cierto. Lo tienen que embalsamar hasta el domingo. Efectivamente. Entonces, esto hace que María se quede con las demás mujeres, con el aceite en sus manos, esperando el domingo para regresar. Lo único que dio tiempo fue cerrar una enorme piedra de casi 1 tonelada de peso para que nadie, absolutamente nadie, pudiera entrar al sepulcro y queda una guardia ahí. Vamos a escuchar la narración de la pasión de Jesucristo según el Evangelio de San Juan. Gracias por continuar con nosotros. Escuchemos ahora la pasión de Jesucristo que se proclamará en todas las iglesias hoy en la tarde. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el traidor, conocía también el sitio porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Entonces Judas tomó un batallón de soldados y guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos y entró en el huerto con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a suceder, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscan? Le contestaron: A Jesús,
El Nazareno, les dijo Jesús. Yo soy. Estaba también con ellos Judas el traidor. Al decirles yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús les volvió a preguntar. ¿A quién buscan? Ellos dijeron. a Jesús, el Nazareno. Jesús contestó. Les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen que estos se vayan. Así se cumplió lo que Jesús había dicho. No he perdido a ninguno de los que me diste. Hacemos una breve pausa y al regreso seguiremos escuchando La Pasión de Jesucristo. En tu camino, un programa para encontrar la meta. En tu camino. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Seguimos escuchando La Pasión de Jesucristo. Si me buscan a mí, dejen que estos se vayan. Así se cumplió lo que Jesús había dicho. No he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Ese criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: Mete la espada en la vaina. No voy a beber el cáliz que me ha dado mi padre. El batallón, su comandante y los criados de los judíos apresaron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo iban siguiendo a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedaba fuera junto a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló con la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él le dijo: No lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo y he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído sobre lo que les he hablado. Ellos saben lo que he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias le dio una bofetada a Jesús diciéndole: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si he faltado al hablar, demuestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie calentándose y le dijeron: ¿No eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó diciendo: No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo: ¿Qué no te vi yo con él en el huerto? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana, y ellos no entraron en el palacio para no incurrir en impureza y poder así comer la cena de Pascua. Salió entonces Pilato a donde estaban ellos y les dijo: ¿De qué acusan a este hombre? Le contestaron: Si este no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos traído. Pilato les dijo: Pues llévenselo y júzguenlo según su ley. Los judíos le respondieron: No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Eso lo preguntas por tu cuenta? ¿O te lo han dicho otros? Pilato le respondió: ¿Acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí.
Pilato le dijo: ¿Con que tú eres rey? Jesús le contestó: Tú lo has dicho. Soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: No encuentro en él ninguna culpa. Entre ustedes es costumbre que por Pascua ponga en libertad a un preso. ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos? Pero todos ellos gritaron: ¡No! ¡A ese no! ¡A Barrabás! El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó azotar. Los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza, le echaron encima un manto color púrpura y acercándose a él le decían: ¡Viva el rey de los judíos! Y le daban de bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo: Aquí lo traigo para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa. Salió pues Jesús, llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: Aquí está el hombre. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y sus servidores gritaron: ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Pilato les dijo: Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron: Nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se ha declarado hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más y entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió. Pilato le dijo entonces: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: ¿No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto? Por eso, el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde ese momento, Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: ¡Si sueltas a ese, no eres amigo del César! Al oír estas palabras, Pilato sacó a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el Enlosado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua hacia el mediodía, y dijo Pilato a los judíos: ¡Aquí tienen a su rey! Ellos gritaron: ¡Fuera, fuera! ¡Crucifícalo! Pilato les dijo: ¿A su rey voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes: ¡No tenemos más rey que el César! Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y él, cargando con la cruz, se dirigió hacia el sitio llamado la Calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno de cada lado, y en medio Jesús. Pilato mandó escribir un letrero y ponerlo encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los Judíos. Leyeron el letrero muchos judíos porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato: No escribas el Rey de los Judíos, sino: Este ha dicho: Soy Rey de los Judíos. Pilato les contestó: Lo escrito, escrito está. Cuando crucificaron a Jesús, los soldados cogieron su ropa e hicieron 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba a abajo. Por eso se dijeron: No la rasguemos, sino echemos suertes para ver a quién le toca. Así se cumplió lo que dice la Escritura: Se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica. Y eso hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María Magdalena. Al ver a su madre, y junto a ella al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre: Mujer, allí está tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí está tu madre. Y desde entonces el discípulo se la llevó a vivir con él. Después de esto,
Sabiendo Jesús que todo había llegado a su término para que se cumpliera la Escritura, dijo: Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo: Todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Entonces los judíos, como era el día de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día muy solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y los quitaran de la cruz. Fueron los soldados, le quebraron las piernas a uno y luego al otro de los que habían sido crucificados con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza, e inmediatamente salió sangre y agua. El que vio da testimonio de esto, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la Escritura: no le quebrará ningún hueso. Y en otro lugar la Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que lo dejaran llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mezcla de mirra y aloe, Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con esos aromas, según se acostumbra a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación de la Pascua, y el sepulcro estaba cerca, allí pusieron a Jesús. Palabra del Señor. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Camino, un programa para encontrar la meta. Ella también se ha visto beneficiada con Mimex. Yo he tomado el Mimex, ya tengo más de un año tomándolo, porque se me subía mi presión y el azúcar como que se me iba subiendo también, y lo empecé a tomar y ahorita ya gracias a Dios ya se me ha regulado la azúcar y la presión también. También me siento con muchos ánimos de hacer mi trabajo del diario. Recuerda que Mimex es un alimento aprobado por la Asociación Mexicana de Nutrición y Diabetes AC. De venta en la parroquia de San Cosme y San Damián. Serapio Rendón número 5, Colonia San Rafael, a 2 calles del Metro San Cosme. Para información sobre costos y envíos al interior de la República y los Estados Unidos, envía un correo a padrejosedejesus@hotmail.com. Amigos, muchas gracias por continuar escuchando esta frecuencia 1470 y su programa En tu Camino. Hemos escuchado en el bloque anterior la pasión de Jesucristo según el Evangelio de San Juan. Le agradecemos mucho al señor Bustillos que nos ayudó a esta lectura de la pasión. Tú la vas a volver a escuchar seguramente cuando asistas hoy a la celebración de la pasión de Jesucristo. Recuerda que hoy no es misa, se da la comunión a los fieles, se da la oración universal también para pedir por las necesidades del mundo, y se lleva a cabo la adoración de la cruz, recordando este amor tan grande que Jesucristo no solamente nos tuvo, sino nos sigue teniendo, a tal grado que fue capaz de entregar toda su vida por amor a nosotros. Hoy es un día de reflexión y estamos justamente en este momento recordando el momento en que Jesucristo hace 2000 años estaba colgado de un madero. Y yo quisiera que también para nuestros amigos, amigas que no podrán asistir por enfermedad, por alguna situación, a la celebración de la tarde, pudieran escuchar algo de lo que se llaman los improperios.
Los improperios son una composición que se canta o que se puede proclamar en la celebración de hoy viernes por la tarde. Y están fundamentados en una pregunta, como si Cristo le preguntara al pueblo: pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme para que me trates de esta manera. Son como aquellas palabras que cualquiera de las personas que nos está escuchando, que ha sufrido una infidelidad, que ha sido defraudada, que ha recibido una mala respuesta, podría decirle a aquella persona por quien se desvivió. Por ejemplo, a ver, esposo, dime cuándo te fallé, cuándo fui una mala madre, cuándo no te respeté, cuándo no te traté como debieras, para que tú me hayas tratado de esta manera yéndote con otra mujer. O como un amigo que le dice a otro: oye, que yo no te invité a que formaras parte de mi asociación, no te presté un capital, no creí en ti, no te di la oportunidad cuando todo el mundo te cerraba la puerta para que tú hayas querido sacar provecho y desconocerme después, haciendo cheques falsos o cosas así. Bueno, esto es exactamente lo que dicen los improperios. Y los improperios tienen algunas palabras que suenan raro porque están en griego. Por ejemplo, dice agios o tánatos. Agios en griego significa santo. Y lo que quiere decir cuando dice en griego, quiere decir: tú eres santo e inmortal, Cristo, ten piedad de nosotros. Y luego, como si volviera a hablar Cristo o Dios mismo, le dice al pueblo de Israel: a ver, pueblo, yo te saqué de Egipto, te alimenté por el maná y te traje a una tierra prometida. Y tú preparaste una cruz para tu Salvador. Y así, este canto que vamos a escuchar en este momento nos prepara para la celebración del día de hoy. Vamos pues a escuchar este canto que se llama Los Improperios. Este canto es mucho más largo, dura aproximadamente 7 minutos y está hecho para contemplar la cruz, mientras estamos escuchando las voces que nos hablan de cómo el ser humano responde lamentablemente al amor de Dios. Son palabras de Cristo y de Dios mismo al pueblo que cuestiona diciendo: ¿qué te he hecho mal para que tú me trates de esta manera? Y yo quisiera preguntarte a ti, ¿cómo te sientes al escuchar estas palabras? ¿Qué le dirías a Cristo si Él te estuviera preguntando: ¿qué he hecho de mal para que tú me hayas abandonado, para que tú hayas dejado de creer, hayas dejado de sentir el gusto por la oración?
El día de hoy también vamos a concluir el programa con otro canto dedicado también a la pasión de Jesucristo, que se llama Dulce leño, dulces clavos, y es una forma poética de agradecerle a Cristo, a esa cruz, a esos clavos, que por la sangre bendita de Cristo el ser humano haya sido redimido. Gracias al sacrificio de Cristo que hoy conmemora la Iglesia y que hoy conmemoraremos en todas las iglesias, estamos liberados de nuestro mal, siempre y cuando nosotros queramos tener un cambio de vida. Gracias por escuchar este programa, gracias a David, gracias a Sergio, y nos quedamos con este canto interpretado por el cantoral de la Arquidiócesis de México. Desde entonces decretó que un árbol nos devolviera lo que un árbol nos quitó. Dulce leño, dulces clavos, dulce fruto que nos dio. Dulce leño, dulces clavos, dulce fruto que nos dio. Elevemos jubilosos a la augusta Trinidad nuestra gratitud inmensa por su amor y redención, al eterno Padre, al Hijo y al Espíritu de amor. Dulce leño, dulces clavos, dulce fruto que nos dio. Dulce leño, dulces clavos, dulce fruto que nos dio. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Santificado sea
En tu camino, un programa para encontrar la meta.